Bienvenidos a Luz Estelar. Esa sensación de haber despertado con una pregunta clavada en el pecho, como si anoche hubieras dejado una conversación a medias y el eco todavía vibrara en el aire. Hoy es miércoles 6 de mayo y el cielo nos pone frente a un cruce de caminos muy exacto. Mercurio y Plutón están en cuadratura perfecta justo en el momento en que la Luna en Capricornio presiona contra Neptuno. No es un día para dejar cabos sueltos. Hoy el universo tiene una respuesta quirúrgica para esa inquietud que traes, especialmente si eres Géminis. Vamos a desplegar el mapa de lo que realmente está en juego. Empecemos por lo que está pasando en el cielo. El Sol en Tauro nos da una base sólida, pero la Luna en Capricornio está en fase gibosa menguante, iluminada al 83%, y eso ya nos pide cerrar ciclos antes de que llegue la Luna nueva. El primer aspecto que quiero desglosar es la cuadratura exacta entre Marte en Aries y Júpiter en Cáncer. Marte quiere avanzar rápido, Júpiter en Cáncer quiere proteger y expandir desde lo emocional. Esto genera una tensión entre actuar por impulso y hacerlo por cuidado. Hoy puedes sentir que te empujan a tomar una decisión importante, pero el consejo es frenar antes de firmar cualquier cosa, sobre todo si involucra dinero o compromisos familiares. Luego tenemos a Venus en Géminis, el signo destacado del día, en sextil con Saturno en Aries. Venus aquí vuelve las conversaciones más ligeras y curiosas, pero Saturno pide estructura. Es buen momento para hablar de planes serios, pero sin presionar. Y un detalle clave: Plutón sigue retrógrado en Acuario, pidiéndonos revisar viejas estructuras de poder en nuestras relaciones o grupos. La Luna en Capricornio, al cuadrar a Neptuno exacto, puede nublar la intuición. No confíes en corazonadas hasta después del mediodía. Como dato curioso, un 6 de mayo de 1910 el cometa Halley pasó cerca de la Tierra, un recordatorio de que los ciclos largos también nos visitan. Para cerrar, hoy la regla es preguntar antes de asumir. Aries. Esa presión que te late en el pecho desde que abriste los ojos no es ansiedad, es Marte en tu signo cuadrando a Júpiter, combustión pura. Quieres acelerar, pero Mercurio en Tauro te frena con un dato concreto que aún no has procesado. Hoy hay una trampa en la impaciencia. Antes de tomar una decisión binaria, sí o no, ahora o nunca, siéntate 5 minutos sin pantallas, respira hondo. La Luna en Capricornio te pide estructura, no heroísmo. En el trabajo tu ímpetu choca contra un muro que no es resistencia, sino información incompleta. No respondas al fuego con más fuego. En el amor, Venus en Géminis te regala ligereza si te atreves a soltar el control. El consejo de hoy: elige una sola conversación que hayas postergado y manténla antes del atardecer. No la planees, solo suéltala. La verdad te va a liberar más que la pelea. Aries, hoy no se trata de romper la puerta, sino de darte cuenta de que ya está abierta. Tauro. Esa sensación de que algo se atora en la garganta, como una palabra que no termina de salir, tiene nombre hoy. Mercurio en tu signo choca de frente con Plutón. Es un forcejeo interno entre lo que sabes y lo que te da miedo confirmar. Antes de que el mediodía te atrape con obligaciones, siéntate en silencio con las manos vacías. No escribas nada. Solo respira hondo y deja que el peso de lo no dicho se asiente en tu pecho. Venus, tu regente, ya se movió a Géminis y sextiliza a Saturno, lo que significa que una conversación que evitaste por terquedad ahora tiene una puerta abierta, pero solo si hablas despacio, como acariciando cada sílaba. En el trabajo, Marte desde Aries te empuja a resolver algo que dejaste a medias, pero la Luna en Capricornio te recuerda que la prisa te desgasta. Hoy elige una sola tarea y hazla con toda tu atención, sintiendo el movimiento de tus manos. No es el día de avanzar, sino de afirmar lo que ya está firme. Cierra los ojos, toca tu muñeca izquierda y recuérdate, lo que sostienes ya es suficiente. Géminis, ¿recuerdas esa conversación que dejaste colgada hace unos días? El mensajero cósmico, tu regente Mercurio, está en cuadratura exacta con Plutón hoy, lo que significa que lo que no se dijo con claridad puede volver como un eco o un malentendido. Por suerte, la Luna en Capricornio forma un trígono con Mercurio, dándote la claridad mental para retomar ese hilo sin enredos. Venus está en tu signo, así que tu encanto y labia están al máximo, pero cuidado, Marte en Aries cuadra a Júpiter en Cáncer, y eso puede encender discusiones por impulso.
Antes de las 3 de la tarde, busca a esa persona con la que tienes una cuenta pendiente y pregúntale directamente qué necesitabas realmente de mí. No analices, solo pregunta. Hoy las palabras construyen puentes, pero solo si las dices a tiempo. Cáncer. Ese peso que llevas en el pecho desde que despertaste no es tuyo, es de la luna en Capricornio cuadrando a Neptuno y te pide que sueltes la bruma emocional antes del mediodía. Hoy miércoles, Mercurio en Tauro activa tu zona de ingresos fijos y aunque su cuadratura exacta con Plutón puede remover un viejo conflicto económico, el trígono de la luna con Mercurio te da una claridad quirúrgica para cerrar ese asunto. Pendiente. En el amor, Venus en Géminis sextil a Saturno te invita a poner un límite amable, pero firme con alguien que juega con tu paciencia. No necesitas explicar más de la cuenta. Tu energía hoy es como agua tibia que se estanca si no la mueves. Antes de las 3 de la tarde, sal a caminar sin rumbo fijo y deja que el aire se lleve lo que ya no anida en ti. Cierra los ojos un minuto, siente el suelo bajo tus pies y recuerda que tu hogar eres tú. Leo. Ese peso que llevas desde ayer, justo detrás del esternón, no es ansiedad, es tu orgullo pidiendo una decisión que solo tú puedes tomar. Con la luna en Capricornio cuadrando a Neptuno, hay una neblina emocional alrededor de un trato o promesa que hiciste. Algo no cuadra, y tu instinto lo sabe antes que tu razón. Pero el trígono de esa misma luna con Mercurio en Tauro te regala claridad si te detienes a articular lo que sientes en voz alta. Hoy, antes de que el sol se ponga, siéntate 5 minutos en silencio con los ojos cerrados y repite en tu mente la frase que no te atreves a decirle a esa persona. No la llames aún, solo escucha cómo suena en tu propia voz, ese gesto te devolverá el centro. Tu luz no necesita brillar para todos hoy, necesita brillar para ti primero. Virgo. Esa sensación de tener 1000 archivos abiertos en la mente y ninguno cerrado del todo tiene nombre hoy. Mercurio, tu regente, está en cuadratura exacta con Plutón. Y eso tensa cada hilo suelto que dejaste pasar por alto. No es paranoia, es precisión quirúrgica pidiendo salida. La luna en Capricornio te da estructura para ordenar el caos, pero el trígono que forma con Mercurio te pide que actúes antes de que el mediodía se disuelva en distracciones. En el trabajo, evita retocar lo que ya está bien. Hoy el error no está en lo que hiciste, sino en lo que no te atreves a soltar. En el plano afectivo, Venus en Géminis te empuja a decir eso que has estado editando mentalmente durante días. No lo pulas más, entrégaselo crudo a la persona indicada. Antes de las 3 de la tarde, elige una sola conversación que hayas postergado y tenla sin preparar guión. Tu cuerpo te avisará con una opresión en los hombros si sigues guardando silencio. Afina el gesto, no la palabra. Libra. Esa sensación de que algo quedó a medias entre dos personas no es casualidad. Hoy Mercurio en Tauro choca exacto contra Plutón y lo que no se dijo vuelve como eco. Venus en Géminis te pide ligereza, pero la luna en Capricornio te exige seriedad. El mediador que llevas dentro sabe que callar ahora solo endurece el nudo. En el trabajo, una conversación que evitabas pide cierre antes del mediodía, no negociación, solo claridad. En el amor, el silencio activo pesa más que cualquier palabra mal puesta. Si sientes el desbalance, no lo corrijas con más esfuerzo, sino con una pausa de 5 minutos donde no hagas nada por el otro. El miércoles de Mercurio te regala agudeza, pero usarla para desenredar, no para ganar. Antes de las 3, siéntate frente a un espejo y pregúntate qué parte de la historia estás omitiendo. La justicia empieza por no engañarte a ti mismo. Escorpio. Ese peso en el pecho que llevas desde ayer no es ansiedad, es tu propio radar detectando una mentira que alguien te está diciendo o que te estás diciendo a ti mismo. Hoy Mercurio en Tauro choca exacto contra tu regente Plutón retrógrado y esa cuadratura no perdona. Revela el contrato roto, la palabra no cumplida, el dinero que desapareció sin explicación. No necesitas más pruebas, ya sabes. Lo que sí necesitas es un movimiento físico para cortar el lazo. Antes de las 6 de la tarde, saca de tu cartera o billetera el recibo, la tarjeta o el papel que represente ese acuerdo fallido y ponlo boca abajo sobre tu mesa. No lo destruyas aún, solo invierte su posición.
El gesto le dice a tu inconsciente que la energía dejó de fluir hacia allí, mientras la luna en Capricornio te da una claridad fría y quirúrgica para reorganizar tus finanzas sin drama. No confundas transformación con sufrimiento. Cortar lo muerto es un acto de vida, no de guerra. Sagitario, esa sensación de que estás empujando un carro cuesta arriba mientras el paisaje cambia a tu alrededor no es imaginación. Tuya es Marte en Aries, cuadrando a tu regente Júpiter en Cáncer, y el choque entre tu impulso de avanzar y la necesidad de nutrir algo que dejaste atrás se vuelve imposible de ignorar hoy. Mercurio en Tauro, justo en cuadratura con Plutón retrógrado, te pide que examines una conversación que evitaste por semanas, no la que duele por dramática, sino la que duele porque exige honestidad sobre lo que realmente quieres. La luna en Capricornio te da la ventaja. Puedes sostener esa charla con los pies en la tierra sin convertirla en una fogata filosófica. Antes de que caiga el sol, busca a esa persona con la que compartiste un proyecto o un sueño y pregúntale qué parte de esto todavía te importa. El horizonte se aclara cuando dejas de cargar lo que ya no pesa. Capricornio. Ese peso que sientes en la nuca no es cansancio, es Saturno en Aries activando la cuadratura con Júpiter en Cáncer y te está exigiendo que decidas si sigues cargando responsabilidades que no te tocan o si sueltas una para liberar el paso. La luna está en tu signo rozando un trígono con Mercurio en Tauro, y eso te da una claridad quirúrgica antes del mediodía para ver qué estructura de tu vida ya no soporta el peso que le pones encima. Venus en Géminis te empuja a una conversación que habías pospuesto por orgullo malentendido. No es sobre ganar, es sobre soltar la tensión que te roba energía. Hoy, el movimiento exacto es cerrar los ojos durante tu café de la mañana y preguntarte en voz alta, ¿qué entrega dejo ir sin culpa? La respuesta te llega antes de que abras los párpados, no edifiques sobre terreno que ya se dio. Acuario, ¿sentiste ese tirón eléctrico entre lo que sabes que funciona y lo que quieres reinventar? Hoy el cielo te pide que no escojas, que sostengas ambas cosas. Plutón retrógrado en tu signo te obliga a una cirugía interna de poder. Estás soltando una versión tuya que ya no pesa, pero el proceso se siente como un duelo. La luna en Capricornio cuadra a Neptuno, y eso nubla los límites entre tu ideal y tu realidad, especialmente con amistades o proyectos grupales. No firmes acuerdos ni tomes decisiones colectivas hoy, la claridad llega mañana. En el trabajo, Mercurio en Tauro cuadra exacto a Plutón. Una conversación dura, un dato oculto que sale a la luz. Respira antes de responder. Tu consejo, antes de las 11 de la mañana, siéntate en silencio con los ojos cerrados y repite en voz baja: suelto lo que no es mío. No es magia, es un gesto físico que reconfigura tu sistema nervioso. El miércoles mercuriano te regala velocidad mental, pero no acción impulsiva. Sos el patrón que otros aún no ven. Confía en eso. Piscis. Esa sensación de que algo se te escapa entre los dedos como agua de mar tiene un nombre. La luna en Capricornio cuadrant, o a tu regente Neptuno justo hoy, justo cuando amaneciste con el presentimiento de que necesitas poner orden sin perder. La magia, Mercurio en Tauro cuadra Plutón, así que antes del mediodía evita discutir sobre dinero o promesas incumplidas. Mejor respira hondo y recuerda que no todo necesita explicación. Marte en Aries cuadra a Júpiter en Cáncer, lo que puede encender una chispa de impaciencia en tu entorno laboral. Si sientes que alguien invade tu espacio, en lugar de reaccionar, retírate 5 minutos a mirar el cielo. El miércoles de Mercurio te pide movimiento, no parálisis. Antes de las 3 de la tarde, sal a caminar sin rumbo fijo durante 7 minutos, dejando que tus pies elijan el camino. Tu intuición hoy es brújula, no tormenta. Antes de cerrar el día, pon la mano sobre esa agenda o ese proyecto a medio hacer. La luna menguante gibosa en Tauro te pide que sueltes lo que ya no pesa, como quien vacía un cajón de papeles viejos para encontrar espacio. Hoy no se trata de empezar algo nuevo, sino de soltar un solo objeto, una sola deuda o un solo pendiente que llevas arrastrando. Es un acto pequeño, concreto, casi terrenal, tocar lo que postergas y decidir si lo guardas o lo dejas ir. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan, pero no obligan.
El poder está en ti. Hasta mañana.